tejido como tal, ya no solo la célula, que es la que estamos viendo, ¿ok? Hay algunas cosas que ustedes, temas que nosotros no damos acá porque son bastante válidos, pero sí se evalúan igual, ¿ok? Para ustedes en el documento. Igual nosotros, como lo hacíamos en Biotio, nosotros les publicamos el contenido, el examen. Pues, empecemos. ¿Quién nunca pasa? Carla. Diagnóstico histológico. No, Carla. No. Jamie. Pero creo que es tejido cartilaginoso porque tiene... Si hay tejido cartilaginoso, pero es un órgano. No. La piel tiene cartílago. Doctor, ¿no es tráquea? ¿Es? ¿Tráquea? Tráqueas. Ahora sí me voy a Tenemos tráquea porque estamos viendo, recuérdense, aquí va a haber una denticia que está en la parte del final. No me sale en el corte que tenemos. Hola. Tenemos tejido o cartílago hialino. Ustedes sabrán las características del tejido de cartílago hialino. Vean ahí todas las islas del tejido y vean cómo termina acá y se corta. ¿Por qué? Porque la tráquea es en forma de C. ¿Ok? De ahí tenemos la parte de otro tejido conectivo, tejido glandular y el epitelio característico, que es epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Ok? Pero lo que me hace saber a mí que es tráquea es esta parte de acá, porque el cartílago es característico de tráquea, entonces lo va a ver y en forma de C. Solo en algunas especies se cierra completamente, que es en las aves, pero pues ya son distintas. ¿Estamos? Y ahora ya sabemos identificar hígado, músculo y cráneo. Y vaso. O sea que ya llevamos 4 órganos que ya sabemos, ¿ok? Bueno. A ver pues. ¿Alguien que no haya pasado? No me acuerdo. Alejandra. Pero ¿quién es tu nombre? Por eso que preguntar un poco más. Pero voy a tratar de hablar. A ver, Alejandra. ¿Cuáles son los organelos que se pueden llegar a afectar en una esteatosis? La mitocondria. A ver, Nito, otra. El retículo endoplásmico liso, Eliseo, el aparato de Golgi. ¿Alguien se sabe otro? Ya no quiero mitocondria, el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi. ¿Lisosoma? Catherine. El lisosoma. ¿Alguien más se sabe otro? Wesley, porque te da los ribosomas, ¿ok? Bueno, Miguel. La membrana en sí, pues no se va a ver tan afectada por la esteatosis, sino va a ser consecuencia tal vez de, ¿ok? Puede ser los dos. Pero si vamos a lo que hablábamos ayer, si vamos a la cuestión de metabolismo, pues el liso, porque es el que se encarga de formar esas cadenas de ácidos grasos. Si hablamos de rugoso, había otra cosa, pero esa es la pregunta que sigue, entonces no puedo hablar más. ¿Ok? A ver, ¿de qué enfermedad la esteatosis es lesión patoneumónica? Lourdes. ¿La esteatosis de qué enfermedad es lesión patoneumónica? De degeneración hidrópica. Oscar. ¿Alguien? Elena. Anoxia y hipoxia. No. ¿Alguien? ¿Ah? De la diabetes, no. Alejandra. De hígado graso, no. Nadie, Víctor. Obesidad.
de la obesidad, o sea, que el que es obeso, dijo, ya otra vez contra los pobres, ¿por qué? Es una lesión vasovagal. La esteatosis no es una lesión patognomónica, porque todas las que ustedes me dijeron pueden ocasionar esteatosis. La esteatosis, les decía ayer, ¿es específica de hígado? No. Puede ser en cualquier órgano, corazón, riñones, incluso dijimos que músculo. Entonces, si se da en todos los órganos, en todos los tejidos de igual manera, no es una lesión patognomónica. ¿Qué era una patognomónica? ¿Sabes? ¿Son lesiones que son específicas de una enfermedad? Son lesiones que son específicas de una sola enfermedad y al momento de que yo la ubico, puedo decir, esta enfermedad es. ¿Sí? Cambio, ustedes vieron diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. Están en un montón de enfermedades que nos podían ocasionar eso, ¿ok? ¿Quién no pasaba? ¿Quién pasaba? Sergio, no sé qué pasaste ayer, ¿verdad? ¿Por qué la diabetes produce esteatosis? Así sencillo. El páncreas está involucrado. Ok. Sencillo, pero lo tuvo. A ver, Oscar. Como en la diabetes la glucosa no puede entrar a la célula porque no hay insulina, las células comienzan a utilizar la grasa como fuente de energía. Ok. De grasa. Entonces lo que va a suceder acá es que, recuérdense de la bioquímica, hablábamos un poquito de esto también ayer. La sangre va con azúcar, con la glucosa que se absorbió en el intestino. Esa sangre que va cargada de glucosa, esa glucosa tiene que ser absorbida. Necesito que alguien me abra para que entre esa glucosa a la célula. ¿Quién me abre eso? La insulina. No todos los casos son de que no hay insulina. Hay otras, recuerden que hay otras consecuencias también para diabetes. La más común pues es insulina. Pongámosla como un ejemplo. Al no haber esa insulina, no hay quien me abra la puerta, la glucosa se queda afuera. ¿Cuál es mi primera fuente para formar energía? La glucosa. Y la mejor. Aunque se tarde todo lo que ustedes quieran tratarse para que se forme ATP, pero es la mejor. ¿Okay? ¿Qué hace el cuerpo? Activa glicólisis, beta-oxidación, todas estas vías metabólicas que tenemos de lípidos que me generan más energía pero que no es buena. Y al movilizarme muchas grasas para formar energía, puedo ocasionar que se dé la esteatosis. Porque se acuerdan que dijimos que la lipoproteína lo que ocasionaba era que tienen como un límite para llevar y traer colesterol, ácidos grasos, etc. ¿Ok? ¿Sí? Así sencillo. A ver, y la última. No me acuerdo. Kimberly. Hay dos Kimberly. Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Kimberly qué? A ver, Kimberly. ¿Por qué el daño en el retículo endoplasmático rugoso me provoca esteatosis? ¿No? Bajo. Exacto, entonces lo que va a suceder acá, y por eso es que el rugoso lo podemos tomar como que se afecta, no hay metabolismo de lípidos como tal, sino lo que nos va a afectar es que no va a formar proteínas, ¿ok? Y dijimos que toda lipoproteína que necesita, pues las apoproteínas para poder funcionar. ¿Y quién hace esto? Pues parte del retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué me podría provocar que el rugoso se dañe? La causa que hace que el glucoso se afecte. A ver, Silvia, ¿qué te ha pasado? ¿Qué etiología me produce que el glucoso se dañe? Y que no se puedan empaquetar las
No, pero ¿qué etiología? Etiología que causa que el retículo endoplásmico rugoso se afecte y no me haga el empaquetamiento que sí se paga. ¿Con hipoxia? Por una hipoxia, ¿ok? ¿Caquexia? Bueno, puede ser. Una caquexia también podría ser, muy bien. Una caquexia, ¿por qué? Porque no estoy ingiriendo proteínas. Yo necesito ingerir esas proteínas, aunque no se me van a servir como tal, pero las tiene que volver a metabolizar y formar ya las apoproteínas. ¿Tá? Una dieta insuficiente en proteínas también. Que era la parte también podemos unirlo como la caquexia, ¿ok? La intoxicación también puede ocasionar, ¿ok? Consumo excesivo de lípidos. Ah, pero estamos hablando de por qué el rugoso. Ah, El rugoso. El rugoso. Pero sí es una causa de esteatosis el consumo excesivo, ¿ok? Bueno, empecemos entonces ahora con el tema de hoy. Como les dije, vamos a empezar a dar infiltraciones tisulares. Ahí tienen un cuadrito que tiene una información. La información aparece aquí, solo tienen que irla completando ustedes en el cuadrito, ¿ok? A ver, ¿qué miramos? ¿Está bien ese? ¿Ustedes ya vieron corazón innato? No, pero lo han visto alguna vez. ¿Ven algo distinto o lo ven todo normal? Distinto. A ver, Ernesto, ¿es normal o hay algo? Oh, no. Ven. Bueno, no sé si No traten de darme, no busquen darme un diagnóstico, solo traten de decirme lo que ven que no está normal. que se ve que está como agrandado ya, y está como amarillento, entonces de una zona justo. Ok. Entonces, pues, ¿Qué forma debe tener el corazón normalmente? Sí, como una periforme, algo así creo que le llaman en el nato, ¿no? ¿O no? Yo estoy mal. Ya, desde hace años no me acuerdo mucho. Entonces, ¿Tiene grasa o no? tiene grasa, ¿ok? Tiene una capa que ustedes ven en la parte de acá. Incluso vean esto que está acá. Normalmente cuando nosotros tenemos órganos, pues no se ven húmedos o como con una capa encima, sino se ven como más ásperos o secos, digamos, ¿sí? Pero vean, esto se ve hasta brillante. No es normal. Vean acá, les pongo cómo se mira un corazón, pues más o menos normal, ¿ok? Vean el aspecto, porque les digo, no se ve, este se ve como que le da gelatina encima. ¿Han usado esa gelatina sin sabor? ¿La han visto alguna vez? Pues como que ustedes le han echado esa gelatina sin sabor, no ha terminado de cuajar, así nunca se les olvida. Y le echaron encima el corazón y quedó así. Incluso vean esta en el surco coronario, vean cómo se ve esa parte de grasa que está quedando ahí. La lesión que estamos viendo nosotros se llama atrofia gelatinosa de la grasa. ¿Qué es en sí la atrofia gelatinosa de la grasa? Es una sustancia blanquecina amarillenta que se coloca encima del órgano y da un aspecto gelatinoso. Doctor, disculpe, ¿cuál es el nombre de la lesión? Es atrofia gelatinosa de la grasa. Gracias. Eso lo ponemos en macroscópico, ¿no? Lo voy a poner en macroscópico también. ¿Por qué se va a presentar esta lesión? Hay varias cosas, pero ojo acá, no estoy dando etiología. Estoy diciendo el por qué se presenta y ahorita vamos a dar etiología, ¿ok? Porque va a haber un desdoblamiento en exceso de los ácidos grasos, de los lípidos, para formar energía. Por alguna razón, este animal no está obteniendo glucosa, que es nuestra primera fuente de energía, y lo que hace empezar a desdoblar grasas. Necesita tanta energía, o es por un tiempo tan prolongado que necesita mover esas grasas, que las empieza a mover mal. ¿Por qué? Porque necesita mucha energía. Entonces el cuerpo dice, aunque no esté bien desdoblado, mandar esa beta-oxidación, eso, y así que se vaya. No me importa, que se vaya así, que forme energía lo que pueda, digamos. Entonces empieza a haber un mal desdoblamiento de los lípidos, ¿ok? Y se acuerdan de su beta-oxidación y todo eso. Ahora, ¿qué etiologías me la van a producir? Las más comunes: inanición o transporte prolongado.
accidente en la carretera, ustedes llevaban a los animales, pasan todo el día los animales ahí, no llevaban comida porque ustedes pues, obviamente no pensaron en que iba a pasar eso, logran hacerlo hasta, yo que sé, hasta el siguiente día se lograron mover, etcétera, etcétera, o lo llevan en tiempos por mucho tiempo, y entonces hay una falta de ingreso. Recuérdense todo también, glucólisis, cuánto tiempo dura la glucosa, cuándo empiezo a hacer glucogénesis, etcétera, etcétera, ¿ok? Perdón, gluconeogénesis y todo. Enfermedades crónicas. El animal está siendo atacado con algo, una tuberculosis, por ejemplo, que es algo que es crónico, que lleva demasiado tiempo. Necesito mucha energía para poder defenderse del micobacterio. Puede movilizar muchas de esas grasas y crear esa atrofia creatinosa de la grasa. Parásitos intestinales, porque me empiezan a absorber nutrientes de ellos, entonces empiezo también a movilizarlos. ¿Ok? Y esa es la lesión. ¿Logramos todo? ¿Puedes mencionar otra vez sobre las características macroscópicas? Las carbohidratos macroscópicas es una sustancia blanquecina amarillenta que se coloca sobre los órganos. El corazón es de los más afectados, en este caso, pero puede ser en cualquier órgano, ¿ok? Solo porque el transporte prolongado podría... Porque él no va a comer en el tiempo en el que tú los lleves a algún lugar. Habla, por ejemplo, de cuánto tiempo, si tú te recuerdas, te dio aquí cuánto dura la glucosa para poder y todo eso. Cuando empiezas a utilizar grasas, entonces pasa más de ese tiempo de que se acaba tu glucosa, él empieza a utilizar las grasas, necesita mucha energía, va estresado, porque encima no es que tenga una buena cama, no tiene agua, no tiene comida, hay sol, hay lluvia, hay viento, bocinas, etcétera, etcétera. Entonces, ese estrés que le está generando a él le hace que necesite más energía y entonces empieza a ver eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Una pregunta. Sí, Lisandro. ¿Por qué se llama atrofia? ¿Atrofia gelatinosa? Porque la grasa pierde su estructura normal. Porque, de cierto modo, esto que está aquí es parte de una grasa que tiene. Él tiene una reserva incluso de grasa del músculo cardíaco y lo que hace es desdoblarla mal. Y por eso le llaman atrofia, porque no hemos visto esos términos, los vamos a ver más adelante, esos trastornos de crecimiento, pero lo que empieza a hacer es que si, digamos que la grasa tenga forma redonda, aquí empieza a tener una forma amorfa y ya no redonda. Ya, entonces se atrofió. ¿Okay? Cuando miramos el trastorno de crecimiento, tal vez vamos a ver un poquito más de atrofia y de eso. ¿Okay? Ahora entonces, recordemos un poco de la bioquímica de las proteínas. Macromoléculas formadas por una secuencia de aminoácidos. Normalmente hablábamos de 20 tipos diferentes de aminoácidos que van a formar esas proteínas. Vamos a avanzar un poquito. ¿Alguna función de las proteínas? Transporte. Estructura. ¿Es que quién? Estructura. ¿Quién dijo estructura? Defensa, a partir de las inmunoglobulinas. ¿Las aquí? Receptores, mensajeros. ¿Dónde la dice vaya? ¿Culturales? Ahorita voy a voltear a ver, tranquila. Enzimas, ok. Bueno, sí, vamos a tomar. Es la última opción, pero vamos a ver. Ya, vamos a dejarla ahí. Yo sé que tienen un montón, pero ok. Transporte a través de la hemoglobina, por ejemplo, que transportamos oxígeno y dióxido de carbono. Captar señales del entorno como receptores que pueden ser en la membrana o incluso para hacer canales para que puedan pasar ciertos electrolitos o ciertas sustancias. Formación de hormonas que nos hacen que nos llegue la señal a otro lado cuando hablamos de hormonas proteicas. Reacciones químicas a través de lo que decía Fernando de las enzimas. Anticuerpos que son las inmunoglobulinas. ¿Okay? Tienen un montón de funciones. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la función de formar anticuerpos. ¿Ya? ¿Puedo poner? Ahora,
vamos a hablar de la síntesis de las proteínas. Tranquilamente, tranquilo. A ver, Vic, ¿alguna unión de las proteínas que te acuerdas? Pero para que se dé esa formación de síntesis de proteínas como tal, el enlace peptídico es el que nos va a unir, pero ¿qué otros están? Fuentes de hidrógeno, vamos a algo más. A ver, Shir. Las fuerzas de Van der Waals, enlaces de disulfuro. Entonces, vamos a tener un montón de esas uniones y lo que nos van a ir haciendo es que nos van a dar un plegamiento de las proteínas, ¿ok? Las proteínas, ¿se acuerdan que para funcionar deben estar en una cierta estructura? ¿Funcionan cuando están en una estructura primaria? Funcionan hasta que están en una estructura terciaria cuaternaria. Mientras más plegada esté una proteína, más función va a tener. Y esto es importante para lo que vamos a ir viendo. Los ribosomas van tomando los ácidos nucleicos, ¿se acuerdan? Los aminoácidos, y van uniéndolos de 3 en 3, formando así la secuencia de proteínas. ¿Cómo las clasificamos? La primaria, que era la cadena de aminoácidos tal cual. La secundaria, cuando ya la poníamos en el hélice alfa o lámina beta. La terciaria, cuando ya empezaban a entrar todas esas fuerzas, y aquí es donde empieza el plegamiento como tal. Enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, enlaces de sulfuro, fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera, ¿ok? Y este es donde le empieza a dar una forma 3D a la proteína. Esto es importante para lo que vamos a estar viendo en el proceso, ¿ok? Y la cuaternaria, pues que ya hay un plegamiento más o un empaquetamiento más de la proteína y cumple también la función, ¿ok? Grandes rasgos. ¿Por qué quiero que sepamos esto o que recordemos esto? Porque si no nos sabemos esto, nos va a costar un poquito más entender la patogenia de la enfermedad. Ahora, completamos la ficha técnica que tiene ahí la lesión. Vamos a ir hablando qué es, cómo se forma, cómo se ve macro, cómo se ve micro, qué tipos hay, etcétera, etcétera, ¿ok? Y entonces vamos a hablar de una sustancia que se llama amiloide. Y esto es lo que se va a suceder. La lesión se llama amiloidosis. El amiloide, como tal, es una sustancia amorfa. La amorfa quiere decir que no tiene forma, blanquecina, es insoluble en agua y es firme. Cuando decimos firme, piensen, no todos han llevado el bloque de citología, pero les adelanto un poco. En patología, nosotros siempre hablamos de duro, firme y blando. Cuando algo es duro, tóquense la frente, eso es duro. Esa sensación que ustedes al tocarse su frente, lo llamamos duro. Entonces yo veo un órgano, lo palpo y digo, está duro, porque está como la frente. Si yo digo que algo está firme, tóquense la nariz, eso es firme. Y si yo digo que algo está blando, tóquense los labios, eso es blando. ¿Sí? Entonces, igual lo vamos a ver en el bloque de citología cuando pase cada uno, ¿ok? Entonces decimos que esto es firme, como la nariz. ¿Qué pasa acá? Las proteínas que se van a estar formando se vuelven proteínas patológicas. Sobre todo, como les decía, hablamos de las inmunoglobulinas. Las proteínas se empiezan a formar y se van a empezar a formar mal. Hablando de los anticuerpos en inmunoglobulinas. Aquí les pongo algunos de los que se van a formar mal. Parte de estos entran polisacáridos también. Sé que no tiene que ver con proteínas, pero recuérdense específicamente. Le tengo que unir proteínas a algunos carbohidratos para que funcionen, etc. Entonces, ¿dónde se forman esas proteínas? O ese amiloide, ¿dónde se va a ir a depositar? Se deposita extracelular y perivascular. ¿Qué quiere decir eso? Se va a depositar afuera de la célula y
y afuera del vaso sanguíneo. El amiloide entonces, cuando se empiece a formar esas inmunoglobulinas mal, esas proteínas, se forma ese amiloide y lo que va a empezar a suceder es que se va a ir a empezar a acumular afuera de la célula extracelular y afuera del vaso. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay un mal plegamiento de las proteínas. Lo que yo les decía, tenemos la estructura primaria, secundaria, y en la terciaria, esas fuerzas que ustedes me dijeron empiezan a crear el pliegue o a plegar esas proteínas. Lo que va a suceder, entonces, el plegamiento se empieza a dar mal. Esos puentes de hidrógeno no se forman bien. Entonces queda mal puesta esa proteína. Esas uniones cistina-cistina no se dan correctamente, ¿ok? Enlaces disulfuros. Que entonces no se, en vez de que ir empaquetando bien esa proteína, la proteína queda como desdoblada. Entonces, tuvo en un inicio toda la formación en el ribosoma, tuvo su cadena primaria, su cadena secundaria, pero cuando necesito que tenga una función y que se empiece a plegar, ese plegamiento no se da bien. Ahorita vamos a ver por qué no se da bien ese plegamiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Como se pone alrededor del vaso perivascular, empieza a causar compresión del vaso sanguíneo. A esa compresión, cuando el fluido sanguíneo empieza a bajar, se le llama isquemia. Cuando en la sangre ya no llega en una cierta cantidad a una parte del cuerpo. Porque como es firme el amiloide, compresiona el vaso sanguíneo. ¿Sí? Y si no hay sangre, ¿qué pasa? No está llegando oxígeno. ¿Ok? Entonces, esas células pueden llegar a morir. Y puede llegar a haber una necrosis. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? El amiloide no se puede eliminar. Una vez el amiloide se crea, yo ya no lo puedo quitar del cuerpo. No hay medicina que la saque. No hay tratamiento, no hay cirugía que lo pueda quitar. ¿Han oído del Alzheimer? El Alzheimer es producido por formación de amiloide en la parte del cerebro. Entonces, por eso es que parte de los vasos del cerebro y todo eso empiezan a comprimirse, parte de las neuronas. No me voy a meter a explicar todo el Alzheimer, pero lo que sucede es que se crea ese amiloide y entonces por eso es que se da el Alzheimer. Entonces se hacen exámenes ya en humanos, en animales todavía no sé, aquí no, en otros lugares sí, pero aquí no, donde se hace unas tinciones a nivel de cerebro y todo, y se va viendo cómo está formado, si hay amiloide ahí, ¿ok? No es una enfermedad que le damos tanta importancia al veterinario, porque no, el animal no es, solo estamos, se le olvidó dónde quedó el plato, entonces lo llevamos a otro lado, pues. En cambio, pero recuerden que al Alzheimer al final, pues sí es grave porque ellos empiezan a llegar hasta olvidar el mover ciertos músculos, los músculos empiezan a perder movimientos y pueden llegar hasta un paro. Pues. Pero, solo para que se den cuenta de lo que hace el amiloide. Entonces, órgano donde hay amiloide, ahí se quedó. Ya no lo voy a volver a poner. ¿Ok? ¿Quién me va a producir entonces que se dé esa formación de amiloide? Que se dé ese mal plegamiento de esas proteínas. ¿Vamos bien? Una exigencia prolongada del sistema retículo endotelial. ¿Alguien sabe qué es el sistema retículo endotelial? ¿Es quién? La vista, sí, para la vista. ¿No? El sistema reticuloendotelial es una parte del sistema inmunitario, donde se forman las defensas, los anticuerpos. Quiere decir entonces que este animal yo lo voy a tener
con alguna enfermedad, con algo que le va a ocasionar a él la liberación de muchas anticuerpos o muchas inmunoglobulanas. Ojo, tiempo prolongado. No es que yo voy a decir, lleva media hora, ya estoy activado amiloide. No, es que tiene mucho tiempo con la enfermedad, con la enfermedad, y tiene mucha exigencia de esos anticuerpos. ¿Ok? ¿Qué hace el cuerpo? Necesita defensas, mandale. Pero la enfermedad no se quita, no se quita, no se quita. La etiología no se quita. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo dice, necesito, por decirles, media hora para formar una IgM. Pero me estás exigiendo cada 10 minutos IgM. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Te dice, bueno, va mal, pero ahí te va. ¿Sí? No va a funcionarte. Total, pero ahí va. Algo va a hacer, algo va a defender. Y entonces por eso se empieza a dar un mal plegamiento entre las proteínas. ¿Sí cachamos? Solo dígame, ahorita voy a usar. Solo dígame si sí cachamos qué pasa. ¿Sí? Oscar. ¿Esto está relacionado de alguna forma con las enfermedades autoinmunes? No, ahí tal vez no tanto porque ahí no se forma. ¿Sí? Ahí no se forma. Y entonces se va a dividir en dos. La primera es primaria, a L le llaman. Y aquí la causa o la etiología principal son sueros hiperinmunes. ¿Han oído ustedes algo de los sueros hiperinmunes? Normalmente se usan a los equinos para hacer esto. ¿Qué hago yo? Bueno, no yo. ¿Qué hace la gente? No sé. Le inoculan al animal la enfermedad y él empieza a crear anticuerpos. Saco yo la muestra de sangre de ese animal, le saco el suero y ese suero me sirve para vacunas. ¿Qué es lo que sucede? Yo a este equino lo someto a demasiado estrés y por mucho tiempo a que me genere esos anticuerpos. ¿Sí? Entonces los anticuerpos de él empiezan a quedarse mal y por eso se empiezan a plegar mal esos anticuerpos. Ojo acá, lo estoy haciendo durante mucho tiempo, ¿ok? Que lo estoy sometiendo a él a que genere esos anticuerpos. Una enfermedad cualquiera que ustedes tengan va a generar estrés oxidativo también en el cuerpo, ¿ok? Entonces eso también nos genera problemas. Vean acá algo que se puede llegar a tener. Estos equinos pueden llegar a tener en la submucosa nasal, vestíbulo nasal, tabique y cornetes, un tipo de exudado. Tiende a ser entre mucoso a purulento. Esos exudados los vamos a ver más adelante también. O sea que toda la cavidad nasal del equino se empieza a ver afectada. ¿Por qué? Porque incluso lo que sucede con estos, los someto hoy por decirles algo, y a los 2 días, pum, otra vez, y a los 2 días, otra vez. Entonces está siendo como muy seguido, tiempo prolongado, y por eso empiezan a tener. Causan procesos alérgicos y hasta mastocitomas en los equinos. Estas son como consecuencias que puede llegar a tener a crear esos suelos hiperinmunes en ellos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Secundaria, o también le llaman AA. Aquí hay una estimulación antígena crónica. Esto es más agudo, pero prolongado. Y aquí lo que va a suceder es que es crónico, es de mucho tiempo, ¿ok? La enfermedad. Por ejemplo, los abscesos llegan a ocasionar que se forme ese amiloide. Ojo, los abscesos llevan mucho tiempo, ¿ok? Que no se curan, no hacen nada. Aquí hígado se involucra mucho, ¿por qué? ¿Dónde se forman los anticuerpos? Los anticuerpos, las proteínas, ¿dónde metabolizo proteínas para que ya se puedan ir todos los cosas? En el hígado. Entonces el hígado se ve muy involucrado en esta parte porque vamos a tener para la formación de esos anticuerpos y poderlos formar. Hay más causas en
En el documento de apoyo están las demás, ¿ok? No se preocupe. ¿Puedo cambiar? A ver, diagnóstico diferencial. Doctor, una pregunta. Antes de pasar a la otra, ¿la diferencia entre la primaria y secundaria es que la secundaria va a ser crónica y la primaria es aguda? Es aguda, siempre con un tiempo prolongado en el que se le está estimulando al paciente, pero en el suelo inmune es agudo, mientras que en la secundaria la enfermedad es crónica. ¿Ok? A ver, diagnósticos diferenciales, y por ahí habían dudas. Cuando yo hago diagnósticos diferenciales, yo hago un listado. Incluyo el que yo creo, o sea, puedo incluir el que va a ser mi prescriptivo. Porque yo puedo poner aquí, como les decía en el laboratorio, no es lo correcto, pero yo puedo poner 500. Aquí ya termino de descartar los 500, jamás, ¿va? Pero puedo poner unos 5, por decirles algo. Y ya mi presuntivo solo va a ser 1. Ahora entonces, ¿cuáles podrían ser mis diagnósticos diferenciales al ver estos riñones? Esteatosis, Degeneración hidrológica. puede ser degeneración hidrópica, podría ser tumefacción, podría ser tumefacción. Al final son órganos pálidos, agrandados, etc. Pero el amiloide da esas mismas lesiones en el órgano en general a nivel macro, aumenta de tamaño, están pálidos, blancos grisáceos, pesados, bordes redondeados, cápsulas tensas, quiere decir que lo que está pasando es que estoy llenándolo, el amiloide es como que la cápsula, el tejido que está aquí afuera, como que la empiezo a jalar. Es elástico porque es tejido conectivo, pero llega un punto donde yo lo veo tenso, como que agarrar un hule, y ustedes empiezan a estirar el hule, estirar el hule, entonces eso se llama como tenso. Y friables, ya sabemos que es friable, ¿va? ¿Sí? Si se dan cuenta macroscópicamente, no descartamos que sea una o la otra. O sea, vamos a decir, no sería esteatosis, porque al final casi que cumple con todas. ¿Sí? ¿Pero no? Por el aspecto gelatinoso. El aspecto... Ah, de la esteatosis dije, no, pues bien. No, entonces ya me confundí. No, pero de la esteatosis sí podrías tener un poco de aspecto gelatinoso, pero no lo puedes así al 100 decir, esto no es esteatosis. O sea, te queda todavía como la duda. Tal vez por la, Es tu diferencial, por eso es tu diferencial. por la consistencia, porque al ser proteínas tendría a ser más líquido. Y la cetosis un poco más blanca. Pero no podrías asegurarlo al 100, no. Órganos que se afectan más: sistema digestivo, vaso y riñones. El vaso es un órgano de defensa, o sea, un órgano de defensa también. Entonces, pues, por eso también se llama más. Digestivo, pues las proteínas van por ahí. Y lo que me va, no me acuerdo si estaba cerrado, pero si no lo voy a decir, el cómo ayudar a diferenciar. ¿Puedo cambiar ya? Va a haber normalmente hay esplenomegalia. Megalia quiere decir aumento de tamaño. ¿Sí? Siempre que ustedes oigan un término, les digo yo siempre a ustedes, a veces no se van a saber ustedes todos los términos de tecnología, pero si se saben los sufijos y prefijos, no me acuerdo si creo que les dimos un documento ya con la doctora de eso. Si ustedes saben las cosas, pueden decir, bueno, no me lo sé completo, pero espleno viene de vaso y megalia de aumento del vaso. ¿Sí? Vean acá, de acuerdo a dónde o cómo se vea, van a haber dos tipos macroscópicamente. Aquí sí los puedo diferenciar en el vaso. Cuando se da en el vaso, la amiloidosis sí lo diferencia. Le llaman aspecto punteado. Y a este vaso le dicen que es un vaso de salud. Creo que todos han comido. La verdad, yo no conocía la fruta hasta dando clases una vez en la Mariana.
me dijeron que si hay una, me llevaron hasta el cafetalito, el jugo de, no me acuerdo el nombre que se llamaba. ¿Alguien ha tomado el cafetalito? No. Pero no ha pedido. Ay, pero se me fue el nombre que era. Es con M. Malanga. Maracuya. Y entonces por eso es que le dan ese nombre, porque es como la característica de esa fruta de la malanga. Gracias, creo que sí, conocedores son ustedes. Pero cuando se torna de color rojo el amiloide en el vaso, lo llamamos vasolatácea. La lactasia viene más al nombre del color que se le está dando. Entonces, en el vaso, si hay como característico, la lesión es macro. En los demás órganos no hay algún cambio como en que lo podamos diferenciar. En el vaso sí. Se pone de color rojo punteado. Entonces, no sé si tú logras ver ahí, Sara, como puntitos. Aquí le echaron una coloración especial para determinar, pero aquí hay un punteado y eso es igual a acá, estas cositas blancas. Eso es lo que me da como que sea el amiloide. Lesiones micro. Vean acá, la flecha me está señalando la sustancia amorfa que se está acumulando afuera de la célula. ¿Saben qué tejido es? Músculo esquelético. Músculo. ¿Qué digo? Yo. Una pregunta entonces, microscópico para diferenciar con el esteatosis, ¿cuál es? Ahorita eso lo cierre. Entonces, tenemos músculo cardíaco, pero vean acá, afuera del tejido, si miramos que estas son las que ya vimos ahí, ayer, las fibras del pantalón y todo, y vean cómo se empieza a meter dentro de estas células y forma esa sustancia amorfa. Obviamente es una coloración HE, entonces lo veo rosado por el tipo de pH. ¿Okay? Ahora entonces, me decía Miguel, ¿cómo lo diferencio una de otra? ¿Qué me va a ayudar a mí aquí? ¿Qué creen ustedes que les va a ayudar a ustedes a decir, no, esto no puede ser una esteatosis, sino va a ser más una amiloidosis? ¿Ah? No, pero pensemos que ustedes están abriendo macroscópicamente. ¿Qué van a decir ustedes? Ah, esto es esto. No, pero macroscópicamente no, a menos que tú tengas ojos de microscópico. Porque principalmente va a ser en otros órganos como el hígado. Pero también entonces se puede presentar. Está fuera de la célula. Pero lo mismo, no tengo ojos microscópicos, no puedo. A ver, repito toda la pregunta. No se puede. Hago yo mi necropsia, hago mi disección, encuentro órganos, características, agrandados, fiables, sin bordes redondeados, pero no en vaso. O sea, no encuentro el vaso tal cual. ¿Cómo puedo decir, ah, no, esto es esteatosis? Esto es más seguro que sea un amiloide. Que una esteatosis se ve como vacuolas blancas, porque grasa. Claro. Es que no se puede ver porque estás viendo vista macroscópica. Y entonces, ¿qué podría decirte a ti para tener un presuntivo? Decir, no, esto mejor voy a hacer una prueba de amiloide y no una prueba de esteatosis. No me voy a mandar un rojo sudán porque me va a salir negativo, formando que me hagan la prueba para que vea yo amiloide. Ah, no. ¿Es el brillo o ponerlo a flotar en agua? Algo más sencillo. Por los puntitos que se ven en la fluorescencia. La última, ¿sí? Yo lo tocaría porque buscaría que se fuera más como... Algo más sencillo, algo más sencillo. La anamnesis. ¿Ah? Pero la anamnesis me va a ayudar a saber si esto es puede ser una esteatosis o puede ser porque si estoy en un equino que yo sé que lo estaban usando para hacer suelos hiperinmunes, no voy a decir, ay no, esto ha de ser esteatosis.
No, es lo que voy a pensar yo. Usted no me dijo que muero paciente. Pero entonces, ¿qué pienso yo? Ah, no, estos tienen que ser amiloides. Sí, son friables, están aumentados de tamaño, bordes redondeados, bla, bla, bla. Pero mi anamnesis no me va a decir, así es, esto voy a hacerle la prueba de rojo Sudán para poder ver la estetosis. Estoy perdiendo mi tiempo y no voy a llegar al diagnóstico. Por eso es que les decimos mucho que la anamnesis es clave para que ustedes puedan diagnosticar también. Porque ahí está el qué puede estar sucediendo, llevarlo a sus diagnósticos diferenciales, al presuntivo y al confirmativo. ¿Ok? Por eso les digo, algo bien sencillo. Ustedes hacen una muy buena anamnesis y tienen su diagnóstico. Solo hacen sus pruebas para confirmar. Y lo que les decía en laboratorio. Yo no puedo llegar a decirle, yo creo que es parvo. Todo pinta que es parvo. No, yo tengo que llegar con el tutor y le digo, mire, aquí está la prueba de que es parvovirus, una prueba rápida de ELISA, lo que ustedes quieran, pero aquí está, que sí es lo que estamos sospechando. Este es el tratamiento que se le va a dar con fundamento. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que ver eso. Es importante por eso la anamnesis. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa? El microscopio, como nos hablaba, que era no es encontrar células de defensa. Ojo acá, porque no me está formando, es diferente una célula de defensa a un anticuerpo. Una célula de defensa es una célula que se forma en médula. Pero como está, digamos, está tomando anticuerpos porque los necesita, ¿no? Y no estarían acompañados. No digo que sean los mismos, sino que deberían ir como compañeros. No, porque lo que está pasando, por ejemplo, en el equino que estamos hablando, él no tiene una enfermedad como tal y no la está generando porque modifican las cosas. Entonces no está queriendo como llamar células de defensa. Él lo que haces tú es mover al sistema retículo endotelial y decirle, genera anticuerpos. No me generes células de defensa, sino generas anticuerpos. Entonces tú modificas genéticamente la vacuna que le vas a colocar o la enfermedad que vas a colocar a él para que genere una proteína para que genere esos anticuerpos. ¿Sí? Pues vas a estimular diferente lugar. ¿Sí? ¿Me explico? Recuérdate lo que hablamos de células. Las células tienen carbohidratos, proteínas con las que se comunican. No hay una enfermedad como tal. Entonces médula no va a decir, mandan neutrófilos porque hay tal lugar. No. Lo que tú le inyectaste va a estimular el sistema retículo. Y mi otra pregunta es, ¿qué hace que en el vaso, así no se ve La posición en la que se encuentra, si uno está en la parte perivascular o si está en la parte de la célula. perivascular va a ser? De la grasa. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces ahí se puede dar que mañana entregan el mapa. Me equivoqué yo, hasta la siguiente semana es el de imágenes, pero no se vayan a tener, ahí los hacen. Recuerden que viernes no hay clases, no vayan a venir. Y otra cosa, a ustedes ya no se les dijo, si ustedes compran para la rifa de